Derechos Humanos Guerrero. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 47-256-39 y nuestro portal en internet es www.derechoshumanosguerrero.tv. Y bueno, pues hoy tenemos aquí la presencia de la distinguida psicóloga Lupita Ponce Osuna. Gracias, Lupita, tú representando a la IGATIPAN de Guerrero. Gracias, Rita. Y hoy tenemos, perdón, estamos completamente en vivo, Lupita. Tenemos un tema interesantísimo, como todos los que tenemos contigo, que es de tanatología. Así es. Esta ciencia cuyo objetivo pues se centra en la calidad del enfermo terminal. Y aquí se busca, que no sea necesario prolongar la vida o calidad de vida, cuando pues ya el enfermo terminal, pues estás de acuerdo que ya estás inclusive hasta desahuciado. Lupita, vamos a iniciar contigo, por favor, explícanos a nuestro amable auditorio, ¿qué es, en qué consiste la tanatología? Ok, bueno, Liz, a mí me gustaría comenzar diciendo que es una rama de la medicina y que estudia lo que es el fenómeno de la muerte, en todas sus vertientes. El fenómeno de la muerte, tanto de los enfermos terminales y ayudarle a la familia en su proceso de duelo. Hay una mujer que dense el tiempo de leer acerca de ella, que se llama Sapira Kruber, Elizabeth Kruber Rose. Ella se le conoce como la pionera o la madre de la tanatología. Ella es que estuvo muchísimos años investigando acerca de los enfermos terminales, cómo se comportaban ellos, cómo era su proceso de duelo cuando les diagnosticaban una enfermedad que los iba a llevar a la muerte. Entonces ella es una mujer que todos tenemos que leer sus libros, porque nos enseña mucho acerca del proceso de duelo. Ella en uno de los libros nos habla que es importante que la persona viva su proceso de duelo y que tiene que vivir sus etapas, pero sea al máximo, licenciadas. Nos habla de que hay 5 etapas que la persona tiene que vivir cuando sabe pues que va a morir, ¿no? Y la primera ya nos habla de la negación. En sus estudios, en sus investigaciones, en su acompañar a los enfermos terminales, licenciada, se dio cuenta que la primera etapa de estas personas pues era negar. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Yo tenía muchas cosas que hacer todavía, no estoy preparada para esto, quería hacer esto, quería hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Como cuando estamos negando, ¿no? Que de alguna manera me está pasando esto a mí, cuando me diagnostican, por ejemplo, un cáncer terminal, ¿no? Que nos damos cuenta que están en una etapa pues ya muy avanzada y que ya no hay muchas cosas que hacer. Entonces ella dice que vivir intensamente esa etapa, no brincarnos esa etapa. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, no pasa nada, yo estoy bien, estoy tranquila, y están aislándose, a lo mejor están
a lo mejor haciendo de lado sus sentimientos y no afloran ese sentimiento que están teniendo ahorita que les diagnosticaron algo. Entonces yo creo que ella nos enseña no tratar de ocultar nuestro sentir, nuestros sentimientos. Yo siempre he dicho que los sentimientos ni son buenos ni son malos. A lo mejor en esa etapa de la negación yo digo cosas que afecto a lo mejor a los demás, ¿no? A lo mejor veo a alguien, como el caso, uno de los ejemplos que ella daba de una persona que dice, ¿por qué no fue fulanita? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿No? Entonces a lo mejor en esa etapa yo digo cosas que hasta ofendo o le afecto a los demás, pero ella, Elizabeth Kruger, nos dice que los vivamos intensamente. Está el otro que es precisamente la etapa de la rabia. Sí, ella habla de una ira intensa, ¿sí? Que tenemos mucha ira, que estamos muy enojados, que en esa etapa dice que ofendemos mucho a nuestros familiares, a los que están más junto a nosotros. Y ella, como también la tanología abarca la familia, ella le recomienda a la familia que si la persona tiene mucha ira, mucho coraje y les dice muchas cosas hirientes a los familiares, que no se lo tomen a mal, que es una etapa que ella está, esa persona que le diagnosticaron la enfermedad terminal está teniendo mucho coraje, mucha ira, todo ese sentimiento se ve de la forma más descarnada, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, que a los familiares que van y te dicen, es que mi mamá yo no la entiendo, está muy enojada, me dice muchas cosas hirientes, ¿no? Y yo digo que si ya le diagnosticaron una enfermedad, pues la tiene que aceptar. Pero cuando la gente no está preparada, que es un proceso que está teniendo la persona que le diagnosticaron una enfermedad terminal, no comprendemos porque no tenemos información que ella está en la etapa de mucho coraje, de mucha ira, y a lo mejor en esa etapa va a ofender a lo mejor a la familia con su forma de comportarse, ¿no? Entonces la otra que nos habla ella, porque son 5 etapas, es la de la negociación. Si la negación es la primera, luego la ira, la rabia y la negociación. O sea, yo digo, también le llaman de pacto, ¿no? La etapa de pacto. Ok, sí, tengo esto. A lo mejor estoy diciendo, bueno, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir a lo mejor en esta etapa de pacto, a lo mejor voy al médico, a lo mejor permito que se me dé terapia paliativa, permito esto, estoy negociando de alguna manera esta etapa, en esta etapa del pacto que yo estoy viviendo ahorita. Entonces, cuando Elizabeth Kruger nos habla de esta parte, licenciada, nos dice vivirla intensamente. Yo veo mucho, por ejemplo, en los hombres, con sus honrosas excepciones, por supuesto, porque no podemos ser radicales, el hombre tiende más a aislarse y no a hablar lo que siente. Si nosotras las mujeres como que sacamos más nuestras cosas y eso nos hace sanar. Tú hace rato sabiamente dijiste, nunca voy a olvidar que ella me acompañó cuando yo estuve en una etapa difícil de mi vida, ¿no? Entonces que a veces, aunque sea a lo mejor una amiga que te acompañe, pues tú te sientes fortalecida en esta etapa, porque es una pérdida que estoy teniendo, la pérdida de la salud en este caso. Entonces al final, después del pacto, la gente se entra en una etapa de depresión. Muchos se ponen tristes, licenciada, los ves que duermen mucho y te dice la familia, es que ahorita duerme mucho, la veo más relajada, antes no podía dormir, se la pasaba caminando, la veía yo viendo la tele, la veía que no dormía, tenía trastorno de sueño, etcétera, etcétera. Y en esta etapa de la depresión tienden a dormir mucho. Como que se fugan, ¿no? Sí, como que entra como un impasse, licenciada. Así lo dice Elizabeth Kruger en uno de sus libros. Es como un impasse, es como una pequeña paz, entre comillas, a lo mejor que tiene la persona, a lo mejor cansancio, licenciada, de todas las etapas que esta persona vivió anteriormente y duerme mucho,
pero es como, ella lo maneja como el mar, como que baja y sube la marea, dice ella, ¿no? En esta etapa de la depresión. Así lo maneja Elizabeth Kruger en uno de tantos libros que lee. Y al final, pues la etapa de la aceptación, que es la última etapa, que la persona ya está más tranquila, pero no digamos una aceptación que dice usted, ya estoy lista, me quiero morir. No, porque yo creo que ese es un proceso más largo, ¿no? Claro. El llegar al bien morir, ¿no? De lo que hablábamos ayer. Entonces, ella nos habla que en este proceso de duelo, que tenemos que estar acompañados, ¿sí? Yo siempre he dicho, es mejor llorar acompañados que llorar solos. Entonces, la tanatología es una rama fundamental de la medicina, que yo creo que los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud mental tenemos que tener conocimiento, licenciado. ¿Para qué? Para acompañar tanto a la persona que está en una etapa de enfermedad terminal y a la familia, porque por supuesto que la familia también es básico en esto, porque la tenemos que acompañar, porque va a tener una pérdida pues muy significativa, a lo mejor del esposo, a lo mejor de la madre, a lo mejor de un hermano, de un hijo, que es contra natura, pero a veces los primeros que mueren son nuestros hijos, ¿no? Y fíjate, Lupita, antes de irnos a un corte, hay médicos maravillosos que dicen, obviamente ya estamos hablando de un enfermo en etapa terminal, y dice, ¿cómo está la enfermita maravillosa? ¿Cómo está, mija? Así hablan, no, ya sea señora, no, muchacho, algo, con la finalidad de alegrarle la vida, no con otra finalidad. Le contesta al enfermo, no, pues que me duele aquí, me duele así. ¿Y por qué esos ánimos? A ver, si usted quiere ver televisión, ¿por qué no le ponen televisión? Y cosas así, o sea, bien bonito. Entonces, sí tenemos también médicos, enfermeras también, donde entran contentas. Ay, le piqué tantito, mamita, discúlpeme, ahora lo voy a hacer con más cuidado, si no que me corran. Este tipo de ánimo también en el personal médico, que ellos tienen directamente el trato con ellos, es maravilloso. O sea, tenemos mucha gente en México así, ¿no crees? Claro, por supuesto. Yo siempre he dicho que en los hospitales donde la persona está de una manera muy vulnerable, porque lo diría yo, pues expensas al profesional, y si ese profesional nos llena las expectativas en donde nosotros llegamos, pues qué padre, ¿no? Claro. Porque como me decía una compañerita en la mañana, mucha gente habla mal de Lista, Lupita, pero en mí me ha ido muy bien, ¿no? Entonces siempre hay excepciones en los hospitales, no todo es malo. Lupita, vámonos a un corte y regresamos, ¿te parece? Pues no se vaya, porque nuestro tema de tanatología tiene todavía más. ¿Han violado tus derechos humanos y no sabes qué hacer? En la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero contamos con expertos en materia de derechos humanos, quienes te brindarán el asesoramiento necesario para hacer valer tus derechos. Ponte en contacto y llama a nuestra alada sin costo 01800-710-6600. Si estás en Chilpancingo, marca al 49-420-00 o visítanos en nuestras oficinas en Avenida Juárez, esquina con calle Galo Soberón y Parra, en pleno centro de la ciudad. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Los derechos humanos son universales. Todos los hombres y mujeres los tienen sin depender de su naturaleza. Hazlos valer. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Una de las funciones más importantes de las leyes es proteger a los derechos de todos. Cuando no existen ni leyes ni reglas, las personas están en riesgo de sufrir abusos, falta de respeto, malos tratos y a que sus derechos sean negados. Por eso todos debemos comprometernos y respetar las normas, a convivir sin trampas y a respetar los derechos humanos. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 47-56-39. Si quieres preguntarle algo a la experta sobre este tema de tanatología, bueno, pues ahí en el chat con nosotros, el chat de la radio, www.derechoshumanosguerrero.tv. O, repito, para
475639. Estamos charlando aquí con Lupita Ponce. Ella es psicóloga, tiene muchísima experiencia en estos temas como la tanatología. Lupita, ahora sí, dejar ir a la persona. ¿Cómo podemos hacer eso? Los familiares queremos muchísimo a nuestro ser querido y no lo dejamos ir, pero gracias, o no sé si decirlo así, a ese amor tan grande que le tenemos, nos aferramos a tenerlo con nosotros, a pesar de que está doliendo, está sufriendo un dolor inmenso. Entonces, ¿cómo dejar ir? Así es. Yo siempre he dicho que cada quien va a vivir su duelo pues de manera individual, ¿no? No es así una forma que todos vivimos el duelo, sino que cada quien lo vive de diferente manera. ¿Cómo podemos nosotros vivir este proceso? Yo creo que deberíamos de usar mucho la palabra desapego. Aquí es el desapego, o sea, ¿qué tanto valor significativo le di yo a esa persona? Si tú te fijas, los dolientes van a tener su proceso de duelo dependiendo de lo que significaba la persona para ellos. Tú vas a ver en los funerales, era muy bueno conmigo, me hacía esto, me hacía el otro, ¿sí? Si te fijas, entonces, ¿qué significado le di yo o tuvo esa persona para mí? Es el duelo que voy a vivir con ella. Aquí yo creo que tenemos que centrarnos en el famoso desapego. ¿Cómo tengo que trabajar yo en esos apegos tan fuertes que tengo de alguien? Y puede ser cuando la persona esté viva todavía, porque somos muy dados que nosotros, por ejemplo, cuando queremos mucho algo, lo tenemos así lo tenemos, ¿sí? Y cuando nosotros trabajamos sobre el desapego a esa persona que amamos tanto, la deberíamos de tener así, o sea, libre, ¿sí, licenciado? Entonces, si yo a esa persona que tanto amo siempre la tuve así, con mi mano abierta, que fuera libre, entonces el desapego que yo voy a trabajar sobre esta persona va a ser menos sufrido, porque lo que podemos tener claro es que todos sufrimos. En esta etapa del duelo a veces creemos que creo que yo nada más estoy sufriendo. Y la que más sufro soy yo, más que mi dolor es más grande que el de nadie sufre más que yo, ¿no? Y ellas te lo dicen, por ejemplo, cuando mueren sus hijos, es que nadie ha tenido este dolor tan grande como el que yo tengo. Y ellas te dicen, es que yo perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi esposo, pero ahora que estoy perdiendo a mi hijo, o sea, no tiene nombre. Y sí es cierto, no tiene nombre. Sí, porque perdemos al esposo, enviudamos. Perdemos a los padres, somos huérfanos. Pero perder a un hijo no tiene nombre. Y tiene toda la razón. Muchas de ellas te dicen, la pérdida más grande fue la de mi hijo. A nadie sentí tanto como la de mi hijo. Pero a lo mejor en mi etapa de madre, a lo mejor en mi etapa de esposa, tuve así a mi esposo, tuve así a mi hija. ¿Cómo lograr ese desapego? Y no lo tuve de esta manera, licenciada, ¿no? Libre. ¿Cómo podemos nosotros lograr los desapegos? Yo creo que darme cuenta que tengo que vivir el aquí y el ahora, primero, ¿sí? Porque a veces vivimos pensando, si tengo aquí a mi esposo, no se va a ir con otra. Si tengo aquí a mi hijo, no le va a pasar nada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces a lo mejor no estoy dándole la libertad que merece la persona, porque somos individuales y tenemos que tener esa libertad. Y al ser libres, de poder darme cuenta, de interiorizarme y poder darme cuenta que yo nací sola, ¿sí? Que a lo mejor el primer apego que tuve fue a lo mejor mi biberón, que no podía vivir sin mi biberón, mi madre, ¿no? Entonces a lo largo de la vida, desde que nacemos, vamos teniendo esos apegos, pero a veces sin darnos cuenta se convierten en tan significativos que en el momento en que ya no lo tengo,
es cuando se da el sufrimiento fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, si a lo mejor yo antes razoné que sí es cierto, es mi esposo, pero yo tengo que aprender que yo tengo que vivir sola, que yo tengo que aprender y darme cuenta que yo en esta vida, la más importante soy yo, y que no tengo que pensar que si no tengo a otro no voy a ser feliz. Ese es el desapego, licenciada. Claro. Que a veces nosotros no nos damos cuenta y nos vamos apegando tanto a algo, tanto, que llega un momento que pensamos que nos vamos a morir si no vivimos sin él o sin ella, sin esa persona. Sí, estamos en eso, licenciada. Claro. Y sufrimos mucho, Claro. muchísimo, porque estamos pensando que mi vida ya no tiene sentido porque mi vida giraba alrededor de algo. Claro. Sí me estoy explicando, licenciada. Sí. A lo mejor se escucha como filosófico, sí lo es, por supuesto, pero es trabajar sobre mi persona, trabajar sobre mí, y en esa etapa del desapego es decirle a la persona que le encuentro el sentido en la vida otra vez. Claro. ¿No? En un libro hermoso que ya lo he dicho aquí, que se llama Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor, también esa mujer estuvo 25 años con enfermos terminales. Ella decía que lo significativo que era para nosotros la persona que perdimos tiene que ver el sufrimiento que vamos a tener con él. Claro. Sí, licenciada. Entonces a veces hay un hombre también que me gusta mucho, Osho se llama, en un libro que se llama El Hombre, que dice que cuando nosotros salimos de ese túnel en el cual él maneja el túnel como el sufrimiento, ese proceso del que hablamos ahorita de duelo, lo maneja como un túnel, y cuando nosotros salimos de ese túnel es cuando nosotros le encontramos sentido a la vida. Claro. Pero licenciada, voy a esperar yo a tener una pérdida para poder encontrarle sentido a mi vida, porque a veces tengo todo. Tengo una esposa, tengo un hijo, tengo familia, tengo dinero, tengo un bonito carro, etcétera, etcétera, pero mi vida no tiene sentido, porque no estoy trabajando sobre el sentido de mi vida y por qué estoy aquí. Entonces, cuando yo le encuentro sentido a mi vida, me doy cuenta para qué estoy aquí, y lo otro, por qué suceden las cosas, que es lo más importante, ¿no? Y al encontrarle sentido a mi vida me di cuenta por qué pasó esto con mi ser querido, y le encuentro el motivo y los porqués. Claro. Sucedió eso. Fíjate, Lupita, que en el chat tenemos a nuestros amigos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ese desapego puede aplicarse también en la pareja, ya lo dijiste ahorita que sí, que hay que hacerlo. Yo me atrevo a dar mi opinión humildemente en que puede hacerse en el sentido de la pareja, por ejemplo, como preguntan aquí, es lo que nosotros llamamos darle su espacio, ¿no? Claro. No estarle llamando, oye, a lo mejor está con una mujer en nuestro caso las mujeres, ¿no? Ay, no vaya a estar en la oficina porque se está tardando tanto en la comida. Ay, y ahí estamos llamándole. Entonces, es una manera de, voy a darle su espacio aunque me muero de ganas de hablarle, ¿no? Me muero de ganas, le voy a dar su espacio. Ya vendrá él o ella y nos explicará, ¿verdad? Así es, lo que pasa es que aferrarnos siempre nos va a traer sufrimiento. Sí, siempre. El aferrarme a algo me va a traer sufrimiento, porque no lo estoy viendo de una manera normal. Porque fíjate lo que significa aferrarme, o sea, estoy pegada, ¿no? Estoy pegada. Estoy, a lo mejor puedo decir que estoy siendo por alguien. Claro. ¿Me explico, licenciada? Vivo por alguien. Vivo por alguien, o sea, yo estoy aquí por fulanito. Estoy aquí y hay porque... gente que se suicida. No, sí, exacto. Entonces, ese desapego, yo creo que lo tendríamos que trabajar mucho todos. Claro, y no lo confundamos con desamor. No. Nada que es ver. diferente. Exacto. Es diferente porque yo ya estoy dándome cuenta que aunque me falte algo, yo puedo seguir funcionando. Claro. ¿Sí? Y tú vas a ver, licenciada, que hay personas mayores que tienen un duelo patológico, que su esposo murió hace 30 años y lo siguen sintiendo como parece que se murió ayer.
Entonces, esa es lo que ya se convierte en patológico. Yo creo que todo lo que es patológico nos va a hacer daño. El amor patológico nos hace daño. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte que yo creo que tenemos que trabajar mucho. Yo le voy a dar unos libros para que ustedes hablen, vean esta parte que es bien interesante, porque aquí no tenemos mucho tiempo, pero fíjense, hay uno hermoso de un maestro tibetano que él se llama Sogyal, así les voy a decir cómo se lee, Sogyal Rinpoche, ¿sí? Él estuvo muy al lado del Dalai Lama y él tiene muchos libros hermosos, véanlos. Está otro que se llama Castaneda y que se llama el libro Las enseñanzas de Don Juan y la sabiduría pues de Elizabeth Kruger que ahorita vimos. Y van a ver ustedes mucho de los desapegos y se van a hacer personas que van a vivir su presente. O sea, cuando nosotros vivimos nuestro presente de manera espontánea, de manera fuerte, ¿sí? El aquí, el ahora, yo creo que ya tenemos mucha parte de esos desapegos, porque no estamos viviendo el pasado, no estamos viviendo nuestro futuro, porque estamos viviendo la vida, o sea, el día a día. Y esa es una parte primordial de las personas que no tenemos apegos y que vivimos en razón de nosotras mismas. Qué importante, Lupita. Sí. Y bueno, pues amigos, el tiempo Sí. se nos ha terminado. Pero bueno, Lupita, estamos aquí, estarás con nosotros como todos los lunes. El lunes. ¿No es así? El lunes a las 11 de la mañana, así que no se lo puede perder aquí en Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. Muchas gracias, Lupita, Muchas por gracias. haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Por favor, nos das tus teléfonos, Lupita. Sí, claro que sí, 47-14465 o 63, el correo igatipan@yahoo.com.mx y mi correo ponce-zona@hotmail para lo que a ustedes se les ofrezca con mucho gusto. Gracias, Lupita. Amigos, continuamos. No se vaya, por favor, porque aquí tenemos muchas cosas que ofrecerles. Entre ellos, conoce y defiende tus derechos humanos. Conoce tus derechos humanos. El objetivo principal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero es diseñar e implementar los instrumentos necesarios para promover, salvaguardar y defender los derechos humanos de los guerrerenses y en general de los habitantes y visitantes del Estado, cuando su violación sea responsabilidad de los servidores públicos estatales y municipales. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Por el respeto a la dignidad humana.